Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. El 28 de febrero de este año se dio a conocer por primera vez, es decir, el primer caso de COVID en nuestro país. Y en aquel entonces, cuando escuchamos esa noticia, no nos imaginábamos lo que estaba a punto de suceder, lo que íbamos a vivir. Y semanas después empezamos a estar en confinamiento. Y algo que ha impactado en todos estos casi 7 meses de pandemia ha sido la educación. Cómo hemos tenido que transitar de la educación presencial a la educación virtual. ¿En qué consiste una y en qué consiste otra? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas de una y otra? Bueno, pues está con nosotros aquí una institución reconocida en lo que es la educación media superior. ¿Quién está con nosotros? Bueno, que nada menos que el doctor Miguel Ángel Ibarra, director de la Escuela Preparatoria número 4 de Jojutla, a quien saludamos con mucho gusto. Doctor Ibarra, ¿cómo estás? Bienvenido a Carpe Diem. Muy bien, Abel, muchas gracias. Un placer estar en tu programa y gracias por la invitación. Si alguien ha sentido y resentido esta situación de la educación, de la presencial a la virtual, del alejamiento de los alumnos, de estar como maestro dando clases ante una cámara, de estar pues sufriendo muchas veces estas cuestiones de conexión y muchas más, has sido tú y tu equipo como muchos otros. Platícanos para empezar cómo ha sido la experiencia en el contexto en que ustedes están viviendo. ¿Fue difícil, doctor, al principio empezar a familiarizarse con estas videollamadas para conectarse con nuestros alumnos? Sí, claro que sí, fue un gran reto. A toda la comunidad universitaria nos agarró desprevenidos. Acabas de decir, este 28 de febrero se comunicaban los primeros síntomas, pero resulta que a partir de marzo, el gobierno federal dijo que a partir del 20 se suspendían clases. Nuestro rector, con toda la responsabilidad, decidió que fuera a partir del 17 de marzo la suspensión de clases. ¿Qué venía el 16, que fue suspensión oficial? Sábado y domingo casi suspendimos el 15 de marzo. ¿Qué pasa con esto? Pues no nos dio tiempo ni despedirnos de los muchachos, ni verlos presencialmente en ningún momento. Entonces fue una separación muy abrupta, donde ya no tuvimos un contacto. Fue todo un reto donde tuvimos que investigar en cualquier medio los correos, los teléfonos, los contactos entre alumno y maestro. Sí, entonces fue algo inédito, la verdad, a nivel mundial, donde, como tú lo acabas de mencionar, uno de los factores que afectó mucho, aparte del económico, que yo pienso que es más importante, el otro es el educativo, porque la educación no debe de parar. Entonces los maestros nos vimos en la necesidad de actualizarnos, ¿sí? Porque los maestros no estábamos usando esas plataformas, ni pensado hacerlo, salvo en sistema abierto. Sí, o sea, no teníamos ni por nuestra mente, teníamos unos cursos ocasionales, andábamos haciendo los primeros pininos, pero resulta que de la noche a la mañana tenemos que ser expertos en ella para poder dar nuestras clases y trabajar correctamente. ¿Y qué te decían los maestros, tus compañeros, en el sentido de que se les dificultaba manipular las plataformas, se les dificultaba establecer la conexión, pero yo creo que sobre todo también con alumnos que a lo mejor no tenían el equipo necesario en casa, Miguel Ángel? Sí, así es. Mira, lo que le apostamos todos es una educación de calidad. Y se puede dar tanto presencial como virtual. Y virtual siempre que tengamos las condiciones y estemos preparados. ¿Sí?
Y como te comentaba, esto llegó así de repente. Muchos maestros ya de edad, yo me pongo en sus zapatos, no estamos muy adaptados a la tecnología, nos costó mucho trabajo, pero es de admirarlos, la verdad es de admirar ese esfuerzo sobrehumano que digo yo, de enseñarse a sí mismos a trabajar con la tecnología. Dicen que en la educación no hay mejor motivación que la necesidad cuando surge. Cuando las necesidades están, no nos queda otra más que aprender. Así que la verdad le agradezco a todos mis maestros, se pusieron las pilas, se pusieron a capacitar primero ellos, después ya vino a la universidad dando unos cursos de capacitación, pero tuvieron que aprender no una, varias plataformas y varios medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el semestre pasado tuvimos que adaptar, a las necesidades del alumno. Había alumnos que tenían computadora, tecnología, internet y podíamos usar plataformas robustas, pero había alumnos que solo de su celular podían tener contacto con los maestros, así que solamente usaban el WhatsApp o el correo electrónico. Entonces el maestro se tuvo que adaptar, o sea, un solo maestro con un solo grupo de 50 alumnos tuvo que adaptarse en varias plataformas para no perder el contacto que de ningún alumno. Ahora bien, doctor, tú sabes que México es un país que a nivel mundial somos conocidos como gente que apapacha, gente cálida, gente que le gusta abrazarse, tocar. Seguramente como maestros, ustedes resintieron mucho ese alejamiento con los alumnos, ¿no? Así es, en efecto. Fíjate que la parte del ser humano es ese acercamiento, ese contacto, ese convivir a diario, nos hace mucha falta. Más ahora, entre más tiempo pasa, más lo resentimos. Ahorita en el Facebook tengo muchos comunicados de alumnos queriendo regresar. Me dicen, profe, hay que regresar, aunque sea de 15, 10 alumnos por día, pero ya quieren regresar. Y les digo, no, nuestro rector nos ha dicho que primero la seguridad y después lo demás. Así que ya esa necesidad ya está surgiendo en los mismos maestros. Y más que nada en aquellas labores que es necesario 100% presencial, como los laboratorios, como los talleres de natación, deportivos, culturales, que necesitan tener presencialmente al alumno. Ahorita los maestros están haciendo un esfuerzo, por ejemplo, en natación, en robótica, en dar clases presenciales. Ahorita nos acaban de enviar un video del maestro de orquesta dando clases de violín en forma virtual. Qué bien. Ahora, estamos hablando de las características, pero digamos, en esta clases, en esta educación virtual, pues evidentemente también hay ciertas ventajas, digo, si lo vemos desde el punto de vista de que el alumno está en confinamiento, pues los papás a lo mejor se están ahorrando ahí en lo que es el dinero asignado para el transporte escolar, para el lunch, a lo mejor los alumnos duermen un poco más, a lo mejor se da el caso de que los alumnos se conectan, no activan su cámara y no necesitan como ir a bañarse antes de tomar la clase. Yo creo que también se pueden percibir ciertas ventajas, Miguel Ángel. Claro que así es. Los dos sistemas tienen ventajas y desventajas. Aparte de ventajas, tienen sus desventajas, ¿no? Lo que sí me gustaría recalcar, que la presencia del maestro es indispensable en los dos medios. ¿Sí? El maestro es el que va a ser el portavoz del conocimiento, tanto de una forma presencial como de una forma virtual, ya sea preparando clase, preparando la plataforma o preparando su planeación escolarizada. ¿Qué diferencias hay? Bueno, la escolarizada es forzoso que el alumno esté presente, es obligatorio, por así decirlo, y el portavoz es el maestro, es el que lleva la pauta de la enseñanza. Pero en la virtual, ya el maestro no es el portavoz directo y es una comunidad de aprendizaje usando medios, perdón la redundancia, multimedios para poder captar. Entonces, el alumno avanza presencialmente, avanza en un tiempo y un espacio definido, estricto, inflexible. Y en la forma virtual, el alumno avanza con una flexibilidad que le da en conferencias sincrónicas o asincrónicas, o sea, al mismo tiempo o en tiempo diferenciado. Entonces, sí hay una gran diferencia. Presencial, ¿qué tiene que hacer? El papá tiene que gastar en el lunch, en los pasajes, en
uniforme, pero en forma virtual eso se ahorra, por así decirlo. Aquí sí tiene que gastar o en una computadora, o en una tablet, o en un celular, y lo importante, en una conexión a Internet, que antes no lo gastaba, ahora es obligatorio que tenga esta conexión. Entonces sí tiene ventajas y desventajas. Este, yo pienso que lo ideal sería una combinación de los dos, pero ahorita la pandemia nos tiende 100% virtual. ¿Has tenido conocimiento de casos entre los alumnos, doctor, que a lo mejor porque no pueden tener acceso a Internet o porque les falta un dispositivo, tengan a lo mejor que compartirlo con otros alumnos, no sé, utilizar otros recursos para poder seguir tomando las clases de manera ininterrumpida? Sí, fíjate que sí, nos han comentado los alumnos que se van a la casa de la abuelita, a la casa del tío o del amigo que está a un lado que tiene internet, porque lo que primero trataron de hacer es irse a los cafés internet y les dijimos que no hicieran eso por protección a ellos mismos, ¿no? Que no vieran otros medios, sino que fueran con familiares, que tengan la seguridad que no hay contagio y usaran esos medios. Pero sí, hay mucho, eso es una gran desventaja de la virtualidad, que nos agarró en un desequilibrio, una inequidad total, y más en este país que pues no todos tienen los medios. Sí ha sido un gran problema, porque la universidad tiene una plataforma muy robusta que se llama EUAM, una plataforma muy poderosa como la de Teams o la de Google Cloud, pero la desventaja es que los alumnos no pueden tener acceso a ella porque no tienen los medios. Tienen que usar un celular o tienen que usar un celular que no tiene las características necesarias para poder ingresar. Entonces el maestro, por eso te decía, tiene que adaptarse a esas necesidades. Lo ideal sería que todos tuvieran computadoras y todos felices dando clase y obteniendo el conocimiento, pero no. Aparte de la virtualidad, tenemos que andar batallando adaptándonos a las necesidades de cada alumno. Amigos de Cadena Sur, está con nosotros el doctor Miguel Ángel Ibarra. Él es el director de la Escuela Preparatoria número 4 de Jojutla y nos está hablando de educación presencial contra educación virtual. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una y de otra? Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Amigos de Cadena Sur, seguimos acá en Carpe Diem y estamos hablando en esta noche con el doctor Miguel Ángel Ibarra, director de la Escuela Preparatoria número 4 de Jojutla, y nos está hablando sobre la educación presencial y la educación virtual. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de una y otra? Y doctor, bueno, pues aunque sabemos que la tecnología es la mejor herramienta para poder acceder a información, a buscar todo eso que necesitamos, que necesitan los alumnos en las materias, así como los maestros también en todos los conceptos metodológicos, nos queda la sensación de que a pesar de, como tú dices, se esfuerza en tener una educación de calidad, la virtual nos deja como esa sensación de que no di todo lo que tenía que dar, mis alumnos
no pudieron desarrollar esas habilidades como a mí me habría gustado. ¿Es así? Sí, fíjate que así es, o sea, hay clases que sí necesitan estar presencialmente, necesitan manipular, necesitan maniobrar, necesitan activarse. Entonces, es muy difícil. Ahorita los talleres, tenemos más de 32 talleres, están haciendo su mejor esfuerzo para poder activarlos, porque son presenciales. Podías ir al 100%. ¿Cómo voy a desarrollarme físicamente? Pero la creatividad humana es muy grande. Comentarte que apenas tuvimos una carrera virtual en la universidad. Bien. ¿Cómo es posible esto? Pues hay instrumentos de pulsera que miden la distancia, miden el tiempo, todos los chicos corriendo en su garage, en su patio, comprobaron las distancias que corrían y a qué distancia corrían. Entonces, la creatividad es muy importante para nosotros y pues el maestro se las ingenia, el maestro ve la forma, ya laboratorios virtuales, está usando reacciones químicas virtuales, que no es lo ideal, pero no nos queda otra más que tomar mano de ellas. Sí. Ahora bien, doctor, a mí me parece que lo mejor del aprendizaje de esta pandemia y de lo que nos deja el confinamiento es de que, como tú dices, ahora en la educación, en los tiempos que vienen, haremos una combinación perfecta de la presencial y de la virtual. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya estemos en una educación presencial, no significa que nos olvidaremos por completo de la educación virtual, sino que nos servirá de complemento para tener algo integral. ¿No lo crees así? Así, efectivamente, fíjate que acabas de dar en el punto. Vamos a tomar lo mejor de las dos partes. Sí, vamos a hacer una educación híbrida. ¿Por qué? Yo pongo el comparativo, si nos ponemos a pensar como una empresa anteriormente, como es una industria, pensamos que es una gran bodega con muchos trabajadores, una chimenea y todo físico, ¿no? Ahora no, ahora una empresa es un muchacho que está en la computadora, compra y vende, exporta e importa, y él solito hace todo, tiene contacto con gente que ni conoce. Entonces, la educación falta emigrar a ese sentido. Ya no depender tanto de las aulas, no depender tanto del espacio físico y no depender de esa rigidez que tengo que estar en un tiempo y en un espacio, sino dar esa flexibilidad donde el alumno puede estudiar a su ritmo, el alumno puede estudiar a sus necesidades y es más, el alumno puede estudiar lo que realmente necesita. ¿Sí? Va a llegar un momento en que, a ver, yo necesito esto, como acabamos de sentir ahorita en esta pandemia, la mejor motivación es la necesidad. Si yo necesito nomás estudiar exactamente lo que necesito en ese momento. Entonces, sí estamos en un gran cambio. Por ahí le llaman, vamos a manejar el aula invertida. ¿Qué significa el aula invertida? Primeramente, en presencial, el docente da el conocimiento y el alumno en su casa hace los ejercicios y pone en práctica. Ahora no. En el aula invertida, el alumno antes de antemano tiene los conocimientos, ya sea que vea videos, vea apuntes, y cuando llega presencialmente ya viene preparado para debatir, compartir y hacer foros de discusión. Bien. Favorece la autonomía, la independencia. Así es. Muy bien. Pues, doctor, nosotros mismos en la conexión que hemos tenido con ustedes, contigo personalmente, bueno, ¿cuántas veces no te hemos tenido presencialmente en el estudio de Cadena Sur? Sí. Y pues bueno, últimamente, cuando tú has tenido que dar mensajes por tu carrera, por tu profesión, por la prepa, pues lo tenemos que hacer a través de videollamadas. Tú que has tenido la oportunidad de estar en países, digamos, sudamericanos, viendo de cerca esta cuestión de la educación que manejan ellos y que tú dices que pues realmente han estado más avanzados. ¿Qué nos hace falta a nuestro país, a México, para poder realmente apoyarnos en estas tecnologías? Fíjate que gracias a la universidad he tenido la oportunidad de ir a conferencias a países sudamericanos.
como Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá. Pero fíjate que esos países, por la cuestión económica, que no tienen para invertir en la infraestructura, le han apostado mucho a la virtualidad, le han apostado mucho a la educación en línea. Pero ellos tienen ya unas plataformas muy robustas que México no tiene, porque México le ha apostado más a la educación presencial. Entonces valdría la pena ya pensar cómo va a ser la educación del futuro en México. Valdría la pena ya irnos adaptando, irnos acondicionando a una educación virtual o en línea. Me gustaría hacer el comparativo qué es una educación a distancia, qué es una educación virtual y qué es una Adelante, doctor. educación en línea. La Adelante. educación a distancia no precisamente tienen que ser medios electrónicos, puede ser por teléfono, por correo o mandando documentación por cualquier medio. No tiene que ver mucho la virtualidad, digo, la cuestión electrónica o de Internet. Y la diferencia de clases virtuales y en línea es que las clases virtuales son asincrónicas, no tienen que ser en el mismo momento. Yo puedo mandar un video, estudian este video, ven estos apuntes, resuelven este cuestionario y no importa el horario. Eso se llaman clases virtuales. Y las clases en línea son las que tenemos como ahorita, que somos sincrónicos, estamos al mismo tiempo, las famosas teleconferencias o videoconferencias, donde tiene un roce el docente con el alumno directamente. Lo que platicábamos hace rato, pues a veces pues hay que pedirle al alumno que prenda su cámara, ¿no? Porque esta cuestión humana de que a veces estoy hablando y tienen su cámara apagada, pues como que piensa uno que está hablando uno con el monitor, ¿no? Entonces, esas son las clases en línea, las que están presencialmente, pero en la lejanía. Muy bien. Ahora, doctor, ¿qué sabes? ¿Qué información tienen ustedes? ¿Se prevé que el semáforo verde llegue pronto? ¿Cómo será este regreso de ustedes, de los alumnos, de los maestros, a las clases presenciales? ¿Lo percibes que ya es en un futuro cercano? Sí, mira, esa respuesta no la tiene nadie propiamente. Todos los alumnos me preguntan cuándo regresamos. Pues ya el secretario de Educación dijo que Chiapas y otros estados ya van a regresar en octubre. Morelos no sé si sea diciembre, noviembre o hasta enero. Lo que sí te puedo asegurar que la preocupación de nuestro rector es cuando estén las condiciones. Lo más importante para él es la seguridad del alumno, ¿sí? Eso no nos vamos a mover de ahí. Cuando estén las condiciones y la federación nos diga hasta este momento, vamos a regresar, pero no vamos a regresar todos juntos, vamos a regresar en forma pausada y alternada, ¿sí? Primero vamos a respetar todos los protocolos de seguridad. Ya nuestra secretaria académica nos dio unos protocolos que debemos de seguir, de cubrebocas, gel, tapete antibacterial, limpieza, sanitización, etcétera. Y van a regresar primero entre 10, 15, 20 alumnos por día, alternadamente, o sea, no los grupos completos, y con toda la seguridad posible, ¿no? Esperemos que, pues, ya muchos alumnos me hablan, muchos maestros están muy inquietos que ya quieren regresar, pero esto no va a ser hasta que nuestro rector nos diga y tengamos la seguridad que no hay ni un riesgo para la comunidad universitaria. Entonces, definitivamente veremos alumnos todos, el 100% usando cubrebocas, que no haga falta el gel ahí y sobre todo cuidar estos espacios de convivencia, digamos, entre clase y clase o el receso que ellos tienen para que mantengan su distancia, doctor. Así es, sí, sí, sí. Fíjate que por eso se llama nueva realidad, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos, aunque pase esto de la pandemia, tenemos que acostumbrarnos a lavarnos las manos. Y el mexicano es muy afectivo, no sé si decirlo ventaja o desventaja. El mexicano es mucho de abrazos, de besos en la familia. Se les acostumbra a los hijos pues a besar al abuelito, a papacharse, a quererse. Entonces, esto va mucho en contraste con nuestra cultura, pero bueno, tenemos que aprender a no saludar de mano, ¿sí? A saludar de lejecitos, a lavarnos las manos, a ser más limpios, a ver todos los protocolos, ¿no? Porque anteriormente, como no existía esto, pues, pues era muy fácil la convivencia, ese acercamiento humano que nos hace falta, tenemos que adaptarlo a las necesidades actuales. Bien. Doctor, no hay temor
de que con el regreso a las clases presenciales pudiese surgir algún rebrote? Claro que sí, existe ese temor. Por eso tenemos que ser muy estrictos en los protocolos que nos ha dado la universidad. No doblegarnos ante nada. Hay chicos que van a querer entrar sin cubrebocas, no se les va a permitir el acceso. Vamos a tomar la temperatura en la entrada. Aquellos que tengan de 37.5 hacia arriba, los vamos a pasar con el médico, los va a valorar y él va a decidir si ingresa o no ingresa. Entonces, claro que hay riesgo, pero si nos protegemos nosotros mismos, hay una frase que si yo me cuido, cuido a los demás. ¿Sí? Entonces, como instrucciones que tenemos, el primer brote que exista, se suspenden clases nuevamente, pero pienso que lo más importante es saber transitar a la nueva realidad. ¿Sí? Respetarnos, respetar los protocolos y ser muy cuidadosos con ellos. No es un juego, ¿sí? Es muy incómodo el cubrebocas, y más en un salón de clase, y más en época de calor, pero ni modo, o sea, es una regla y la tenemos que respetar. Cero flexibilidad en ese sentido, ¿sí? Son las indicaciones que nos ha dado nuestro rector. Muy bien. Doctor, mi compañero Juan Pablo Juárez, allá en la operación del máster, en la producción Oscar Davis Martínez, nuestro coordinador general Evaristo Torres Ocampo, tu servidor, queremos darte las gracias por estar acá con nosotros, proporcionándonos esta información, estos conceptos para que la gente, pues de alguna manera, entienda la importancia de seguir con la educación virtual, pero obviamente también con la educación presencial. ¿Cuál sería el mensaje final a la sociedad, pero particularmente a los alumnos y a tus maestros, para cerrar esta emisión en esta noche? El mensaje sería tolerancia, paciencia, porque ya llegamos a un momento, ya cumplimos 6 meses de vivir diferente desde febrero hasta esta fecha. Precisamente ayer, hoy cumplimos exactamente 6 meses y muchos ya quieren regresar, ya salen a la calle como si fuera cualquier día. No hay que hacerlo, hay que seguir con las recomendaciones. Los maestros muy tolerantes con los alumnos. Fíjate que el trabajo se triplicó. No es lo mismo dar una clase presencial que una clase virtual. Los maestros, en su sentido de responsabilidad, están contestando mensajes a las 12 de la noche, en la tarde, en la mañana, comparten su quehacer familiar, hogareño, con el quehacer escolar, que antes estaba muy diferenciado. Voy a la escuela, trabajo, me olvido y voy a mi casa y atiendo a mi familia. Aquí estoy en que atiendo a mi familia y al mismo tiempo atiendo a mis alumnos. Y se ha triplicado el trabajo. Uno pensaría, están en su casa descansando. No es cierto, ¿sí? Yo tengo maestros conectados a las 12 de la noche atendiendo a alumnos, están haciendo exámenes en línea, están haciendo tareas, están haciendo trabajos. Los alumnos son muy inquietos, ellos no ven horarios. El alumno tiene la duda, pregunta y tienen que contestar. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí en Carpe Diem. Agradecerte la invitación. Gracias. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.